Bien, buenas noches hermanos, les saludo con la paz del Señor. Vamos a iniciar la clase de hoy. Parece que está grabando. Sí, bien, vamos a iniciar como siempre lo hemos hecho con lo que es el devocional. Amén, es importante eh, meditar en la palabra. Lunes 26 de agosto, la palabra se encuentra en Hebreos 11:3, que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿no? En Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El origen de la vida. Tras un viaje de 3.200 millones de kilómetros, la sonda espacial japonesa Hayabusa 2 llegó muy cerca del asteroide Ryugu, ¿no? El 27 de junio del 2018. El objetivo de esta misión era recoger información que ayudase a investigar el nacimiento del sistema solar y el origen de la vida. Cuánta energía, cuánto trabajo, cuántos conocimientos acumulados y dinero invertido para tratar de comprender el origen de la vida. Pero la pregunta sigue sin respuesta porque el hombre rechaza la revelación que solo el creador o su creador puede dar sobre los orígenes. La Biblia dice que creó los cielos y la tierra. Él creó los animales, creó al hombre a su imagen y semejanza, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios es el origen de todo lo que existe. Él es la fuente de la vida. Por haber desobedecido a Dios, el hombre fue condenado a muerte, pero Dios no quiso dejarlo en este estado. El apóstol Pablo nos recuerda: estabais muertos en vuestros delitos y pecados, es decir, sin la vida de Dios, sin una relación con Él. Jesucristo, el autor de la vida, entró en la muerte y luego resucitó, para dejar sin poder al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Jesús quitó la muerte y sacó a luz la vida. Incluso da una nueva vida a todos los que creen en él. Bien, este devocional es importante meditar, ya que como algunos científicos tratan de poder encontrar, ya sea de forma a través de la ciencia o a través de los razonamientos científicos, filosóficos, ¿no? El origen de la vida. Hay una teoría contraria al creacionismo que es el Big Bang, que enfatiza bastante, ¿no? Que todo lo que es creado nació de una explosión, ¿no? Y es algo incomprensible de que de una destrucción pueda originarse vida, o de que el hombre pueda nacer, pueda tener sus raíces u orígenes del mono, ¿no? Y dan iniciando y van explicando cómo fue desde un Homo erectus, un Homo sapiens, hasta encontrar al hombre. Pero hay un eslabón perdido que nadie sabe: la conexión entre lo que es los simios y lo que es el hombre. Y es que no va a haber, ¿no? Sino que nosotros somos la creación de Dios. Y nos dice la palabra que cada animal fue creado según su género y su especie, que por más que el loro cambie de forma, seguirá siendo loro, porque en sus genes, en sus cromosomas, tiene esa información. No puede evolucionar a un águila, tampoco a un cóndor, ¿no? Sigue siendo loro. Entonces, es algo que el hombre trata de entender, aquello que ya está escrito, que ya está revelado, ¿no? Pero trata en sus propias fuerzas y en su propio esfuerzo tratar de comprender. Y va a ser difícil, ¿no? Porque una mente finita va a ser difícil de comprender a una mente infinita, como lo que es Dios y en su sabiduría, en todo lo que es su voluntad, como creó el universo y al hombre, ¿no? Entonces, por esa razón nosotros le damos
la alabanza le reconocemos como Dios creador, como Dios soberano, quien tiene el poder de todo. Amén. Bien, vamos a dar gracias, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo especial de estudiar tu palabra. Permítenos, Señor, a través de lo que es este tiempo, meditar en este devocional y poder reflexionar de la grandeza de tu poder, Señor, de los propósitos que tú tienes con cada uno de nosotros, incluso con tu creación. Gracias, Señor. Estamos nuevamente comprometidos con lo que es el estudio de tu palabra, para que tú, Señor, puedas instruirnos y podamos llegar a ser aprobados delante de ti y poder, Señor, ejercer el ministerio en todo lo que, Señor, tú nos puedas enviar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Prácticamente es la penúltima clase. Les debo una clase. Eso le iba a decir, hermanos. Lo voy a grabar, ¿sí? Y voy a mandar al grupo, ¿sí? En uno de estos días, posiblemente mañana. Y el día miércoles, hermano, nos veríamos ya para lo que es el examen final. Recordarles que hoy también deben entregar las tareas, ¿no? El plazo vence hasta el día de hoy. Entonces, Pastor, no he buenas, entrado todavía a lo que se han asignado. Sí, buenas noches. Bueno, la tarea, no puedo ingresar, pastor, a Classroom, no puedo, o sea, sí me sale la tarea, pero me dice error, me dice. ya les envié el enlace para que ustedes puedan ingresar y puedan abrir, ¿no? Lo que es la plataforma. Ahí en trabajos está lo que es la tarea asignada, está colgada, está subida en foto y están las indicaciones. Y ya, como dije, volví a enviar, ¿no? Incluso si lo vuelvo a revisar ahorita, está también ahí, ¿no? Lo que es Classroom. Ahorita lo voy a revisar. Denme un momento. Ahí está. Lo voy a volver a reenviar el enlace para ingresar. Ahí está. Entonces, haciendo un clic, ahí está, ¿no? Teología uno, trabajo en clase, dice. Ahí está, cuestionario uno, ¿no? Ingresamos al cuestionario uno, revisar trabajo, y ahí está. Ahí está, hermana Felipa, está cargado el trabajo, están las preguntas de cuestionario en foto, son 2 páginas, 3, 4, 5, 6, cinco, perdón. 5 páginas que son preguntas de cuestionario. Eso, entonces, el hermano Eduardo ha entregado, el único. A ver, vamos a esperar hasta hoy día. El plazo vence hasta las 11:59 ya de hoy día. Luego ya prácticamente va a cerrarse, ¿no? Y bueno, va a ser como un trabajo no entregado. Ya, eso sería. Bien, vamos a continuar. Tenemos hoy para estudiar lo que es los diversos estilos literarios. Vamos a continuar con lo que es el estudio de la Biblia, ya para que ustedes puedan tener el conocimiento de lo que es la palabra. Vamos a ver en los géneros literarios que tiene la Biblia. Está la historia del Antiguo Testamento. Tenemos de lo que es parte del Pentateuco, pero en especial el libro que es preferentemente histórico es Josué, Jueces, un poquito de lo que es Samuel, ¿no? Entonces va introduciéndose también de historia en los reyes, ¿no? Eh, Como lleva su nombre, primera y segunda Samuel, primera y segunda Reyes, y también está algo de crónicas, ¿no? Primera y segunda Crónicas, hablando de lo que es la etapa de Israel en la conquista, los jueces, ¿sí? Lo que es también del profeta, los reyes, como dije, la etapa monárquica.
En el Nuevo Testamento tenemos de preferencia al libro Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, Hechos de lo que es la iglesia, ¿no? Hay muchos hechos que el autor es Lucas, el cual describe mucha historia, ¿no? En el Nuevo Testamento. En lo que es la profecía, Pastor, pues en el Antiguo Testamento, ¿sí? hola, ¿Quién me hablaba? pastor, sí, no sé si soy yo o no se ve su presentación, se ha quedado en, dice, los diversos estilos literarios de la Biblia y están siete puntos, no está avanzando. ¿Ahora avanza? Eh, está, no, se ha cortado ya. ¿Ahora sí? Nada, ahora sí tiene que dar. Está queriendo Ahora sí, compartir. ahora sí ven mi pantalla. Está, está en la diapositiva igual de los 8 puntos. Ahora se Está movió. avanzando ahora. Está Sí, avanzando, sí. lo que pasa es que me he quedado acá para explicarles cada uno. No estoy avanzando. Pero gracias por la aclaración. Ya. Muy bien. Entonces decía que dentro de lo que es la profecía están los profetas mayores, los cinco que conocemos. En su contenido es amplio, por eso se le da el nombre de profetas mayores. Y en lo que es los profetas menores, que son 12, se habla del término menores en el sentido de que su contenido es poco, ¿no? Es poco y práctico. Ya en lo que es la profecía en el Nuevo Testamento tenemos Apocalipsis, el cual Jesús, nuestro Señor Jesús reveló a Juan todo lo que es la revelación de los tiempos futuros, ¿no? De lo que va a suceder con la iglesia, con lo que es el mundo, ¿no? Y los juicios que se van a desencadenar. También tenemos lo que es las biografías y autobiografías. Un libro, por ejemplo, que si hablamos de biografías, Oseas, ¿no? Un libro de los profetas menores que explica, ¿no? Cómo Dios le ordenó que esté con una mujer prostituta, que tenga hijos y que lo va a relacionar la vida de Oseas con lo que es el ejemplo que da Israel, ¿no? Que no es fiel en cuanto a la palabra, la obediencia a él, ¿no? Tenemos lo que es la sección de poesías, perdón, prácticamente lo que es los libros poéticos de Job, Salmos, Proverbios, Cantares o Eclesiastés, Cantares, que en su género literario tiene lo que es más de poesía, ¿no? Los salmos, por ejemplo, ¿cuántos salmos se han extraído de alabanzas, ¿no? De canciones que se van cantando en las iglesias, ¿no? Entonces, el Salmo 23, Salmo 66, el Salmo 119 también, ¿no? Tu palabra es lumbrera, y va desarrollando, ¿no? Ahorita se me fue la canción. También están lo que es las leyes, ¿no? Hablando desde lo que es el Pentateuco, ¿no? Explicando lo que es la promulgación en Éxodo, en lo que es el Levítico, ¿no? Y lo que es el recordatorio de estas leyes en Deuteronomio, ¿no? El segundo tomo, no, el segundo libro que repasa lo que es las leyes, ¿no? Que nuevamente se vayan recordando el pueblo de Dios y vayan comprometiendo en lo que es el estilo literario, epístolas, ¿no? Cartas, que generalmente Pablo las usa, ¿no? Para poder enviar a lo que es las iglesias que él mismo fue aperturando, fue también organizando, en algún sentido también delegando, ¿no? Ciertos líderes. Simbolismos hay bastante, por ejemplo, en los profetas también por ejemplo, en Daniel, Daniel Apocalipsis, libros muy, muy profundos en lo que es la simbología, ¿no? Cuando habla del Daniel, la estatua, el monumento, ¿no? Que se ha creado con hechos de diferentes materiales, muy relacionado a lo que también habla con Apocalipsis.
lo que es el cuerno grande, el pequeño, también tiene relación con Apocalipsis, proverbial, preferentemente proverbios, doctrinal, lo que habla Romanos y Gálatas, libros muy importantes al poder explicar doctrina, ¿no? Y en esto también se han basado las grandes corrientes teológicas, que son pensamientos de hombres que a su manera, eso podemos verlo, han podido tratar de explicar lo que es las doctrinas de salvación, santificación, justificación, y cada uno tiene sus respaldos bíblicos, ¿no? Tiene referencia bíblica. Entonces, son libros muy importantes, ¿no? Romanos y Gálatas. ¿Ok? Ahora sí va a avanzar la lámina. Perdón, hermanos. No sé si han estudiado esto en Introducción a la Biblia, pero sabemos que en el Nuevo Testamento, perdón, Antiguo Testamento, de preferencia fue escrito en hebreo y arameo. Hebreo porque este era el idioma del Antiguo Testamento y se le llamaba lengua de Judá, ¿no? También recibe el nombre de lengua de Canaán. Arameo porque era la lengua franca del cercano oriente hasta el tiempo de Alejandro el Grande, que también fue escrito parte de la Biblia en este idioma. Ya en el Nuevo Testamento, el idioma principal en el cual fue escrito la Biblia fue el griego, ¿no? El idioma del Nuevo Testamento, y se consideraba como el idioma internacional en los tiempos de Cristo. Así como hoy es el inglés, también en los tiempos de Cristo el griego era un idioma muy importante, ¿no? Y por eso también nuestra Biblia fue escrita, ¿no? En el idioma griego, el Nuevo Testamento. ¿Ok? Lugares que se escribieron hay distintos, ¿no? Por ejemplo, Moisés escribió en el desierto, Jeremías escribió desde la cárcel, Daniel escribió en la ladera de un cerro y también en el palacio babilónico, Pablo escribió en diferentes ciudades y en la cárcel, Lucas escribió mientras estaba viajando, Juan escribió en la isla de Patmos y en Jerusalén, ¿no? En la escritura, como dice la lámina de la Biblia, 3 continentes forman parte importante. Estos son los lugares principales, ¿no? Asia, África y Europa, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces, son lugares importantes, 3 continentes muy importantes en la expansión del Evangelio, ¿no? No solamente el Evangelio, sino de toda lo que es la escritura, la palabra. Maneras en las que se formó la Biblia. Las más conocidas, como mencionamos anterior miércoles, fueron en rollos, ¿no? En lo que es en los papiros, en arcillas, en rocas y materiales que se usaron, ¿no? Pero el más conocido fueron los rollos, ¿no? Donde dice acá, se enrollaban las largas tiras alrededor de un palo. El tamaño del rollo estaba limitado por la dificultad de usar el rollo, ¿no? Tal vez algún tipo de estuche. La escritura se hacía por un solo lado, ya no era verso y reverso, y se hacía por ambos lados, se le daba el nombre de opostigafo, ¿no? Entonces, tal vez por ahorrar el material, pero lo más indicado era usar un solo lado, ¿no? Maneras en las que se formó, seguimos, existían rollos que medían hasta 48 metros, imagínense, ¿no? Al momento de escribir la palabra. Pero el rollo promedio media entre 7 y 12 metros, ¿sí? Se forma el códice o del libro. Este se hacía con el fin de facilitar la lectura, y el bulto, las hojas de papiro, se preparaban en forma de libro y se escribía por ambos lados. Aquí ya se da un origen, ¿no? A lo que es el libro, como lo conocemos. Anverso y reverso, ¿no? Una hoja, 2 páginas. Esta forma fue usada cerca del 3er siglo después de Cristo, ¿no? Entonces, ya fue pasando 300 años para luego tener este material. Formas en las que se dividió la Biblia, las que conocemos. Antiguo Testamento con sus 39 libros, Nuevo Testamento 27 libros. Total hacen 66 en nuestra Biblia.
Estos nombres distintos se empezaron a usar a finales del segundo siglo después de Cristo. Dato importante en la historia, hermanos, ¿sí? Se usó así con el fin de diferenciar las escrituras cristianas y las judías, ¿no? Entonces, algo importante en ese tiempo para que también haya diferencia, ¿no? Formas en las que se dividió la Biblia. Entonces, primeramente se dividían por libros, ¿ya? 66 como la conocemos. En lo que es los hebreos la clasificaron en el Antiguo Testamento en tres grupos que eran inicialmente la ley, los profetas y las escrituras. Ese fue el inicio de la palabra, ¿no? En capítulos, las primeras divisiones en capítulos fueron hechas 586 años antes de Cristo. El Pentateuco lo dividieron en 156 agrupaciones y lo hicieron para facilitar la lectura en 3 años, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, estaba organizado de tal manera de que se pueda tener una lectura, ¿no? De lo que se pueda tener el estudio, ¿no? De lo que es la palabra. Un momento, por favor. Bien, vamos a continuar. Perdón, hermanos, era algo urgente. Ok, continuemos, por favor. Como dije hace rato, tiene divisiones principales, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento, tiene por libros, tiene capítulos y más adelante vamos a ver también que tiene versículos. Algo que me sorprendió y a modo de comentario es que la Biblia está bien organizada, ¿no? Es fácilmente de encontrar lo que es los libros. Incluso tenemos en algunas Biblias algunas pestañas, ¿no? Donde podemos introducir el dedo y ir viendo la clasificación de los libros para que se nos facilite, ¿no? Entonces, imagínense dentro de lo que es la historia de la formación de la Biblia, tiene diferentes secciones, ¿no? Como lo menciona acá, y divisiones. Otro ejemplo es que los griegos hicieron divisiones alrededor del año 250 después de Cristo. Entonces, prácticamente las divisiones se dieron después de lo que es el nacimiento de Jesús, la formación de la iglesia, la expansión de la iglesia, ¿no? Entonces, esta información es muy importante, ¿ok? Formas en las que seguimos, ¿no? Se dividió la Biblia. Años después, Esteban Langton fue quien hizo la división moderna, un dato importante, de la Biblia en capítulos como la tenemos hasta el día de hoy. Este personaje, este señor, lo hizo esta división, por lo cual dice la dividió en un total de 1189 capítulos. En versículos, las primeras divisiones en versículos no se usaron sistemáticamente u ordenadamente de manera universal. Finalmente, la división en versículos se hizo en total de
31.163 versículos, imagínense, un dato importante, ¿no? Formas en las que se dio la Biblia. Las primeras divisiones en versículos ampliamente aceptadas aparecieron en el año 900, ¿no? Después de Cristo. La Vulgata Latina fue la primera Biblia que incorporó la división tanto en capítulos como en versículos, así en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En la misma división que se sigue usando hasta el día de hoy, esta división facilita la búsqueda, ¿no? Como lo había dicho, nos ayuda a encontrar por esta sección que está dividida por libros, capítulos, versículos, ¿no? Y otras ayudas más que tenemos. Pruebas para incluir un libro en el canon. Esto es importante, hermanos. Seguramente han estudiado algo en la materia de introducción a la Biblia. Pero el canon es, como nos dicen los estudios, una vara de medir donde hay ciertos requisitos que ciertos libros deben cumplir, ¿no? Para ser introducidos dentro de lo que es, como se dice, libros inspirados por la palabra, por lo que es nuestro Dios, ¿no? Que van a cumplir ciertas funciones dentro de lo que es la persona, el creyente y la iglesia. Por ejemplo, es autoritativo, o sea, si provino evidentemente de la mano de Dios o si había evidencias en el libro de un sí, dijo el Señor, ahí está la evidencia, ¿no? Así dijo el Señor, entonces tiene la autoridad, ¿no? Es el libro de que sí va a ser introducido dentro de lo que es el conjunto de lo que es la palabra de Dios. Es profético, o sea, su escrito por algún hombre o de Dios y contiene a la vez mensajes sobre el futuro o sobre el Mesías, la iglesia, Israel o los gentiles. Algo tiene que tener de profecía, ¿no? Algún momento importante en la cual mencione el detalle lo que es el mover de Dios, ¿no? Lo que menciona acá los temas sobre el Mesías, sobre la iglesia, sobre Israel o sobre lo que es los gentiles. ¿Es auténtico? La pregunta. Esto implica no tener dudas de su validez como libro inspirado, ¿no? No debe haber ninguna duda. O si los primeros cristianos tenían duda de su autenticidad y validez, no lo incluía, ¿no? En el grupo de los libros inspirados. Entonces, hay pasajes bíblicos que dice que toda palabra es inspirada por Dios, ¿no? Por Dios y útil para instruir, corregir, enseñar, animar, ¿no? Entonces, es importante saber la autenticidad de la palabra. Es dinámico, o sea, tiene el poder de Dios que transforma las vidas de las personas. Esto es fundamental, ¿no? Esto es clave. No es como cualquier libro, como lo dije, sino es un libro que incluye palabra de Dios y que va a transformar las vidas de las personas, con solamente leerlo, ¿no? Con solamente leerlo. Y una experiencia que he tenido, hermanos, antes de ser creyente, es que cuando leía la Biblia, pareciera que como la comprensión no estuviera funcionando, no lo llegaba a entender en su totalidad, ¿no? Pareciera que faltaba algo para que me ayude a leer la Biblia, y ese algo es el Espíritu Santo, ¿no? El cual nos enseña y nos abre el entendimiento. Según lo otro, fue recibido, leído y usado por el pueblo de Dios. Ya. Fue un libro de referencia, ¿no? Pedro reconoció los escritos de Pablo como escritura al mismo nivel de los escritos del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, cuando hubo ese encuentro entre ambos personajes, luego que Pedro revisa, ¿no? Las epístolas de Pablo, y Pablo como estudioso en la palabra siempre hacía referencia, ¿no? A lo que es el Antiguo Testamento. Es por ello que Pedro valida, ¿no? Lo que es el mensaje que tiene en cuanto a las epístolas dirigido a las iglesias, ¿no? Entonces, es algo también importante para nosotros, hermanos, de que cualquier estudio bíblico, sermón que podamos escribir, siempre tenga un fundamento bíblico, ¿no? Es importante porque no va a ser nuestro discurso, no va a ser el mensaje propio de uno, sino va a ser palabra del Señor que va a ser estudiada o va a ser instruida por medio de nosotros.
lo que decía, ¿no? Canon significa caña de medir, una norma, ¿no? Como lo dice en Ezequiel 43, versículos 3 al 5. La palabra canon fue usada por Orígenes, ¿no? Un personaje para expresar lo que se llama regla de fe o la lista de los escritos que fue dada a los santos. Canon hebreo tiene tres divisiones: la ley o Torá, los profetas o el Nehivín, las escrituras o los salmos o el Ketubín, ¿no? Que son palabras hebreas. Entonces, este canon estaba de esta manera dividida, ¿no? Para ir viendo qué libros pueden ser tomados en cuenta dentro de lo que es el Antiguo Testamento. En lo que es la ley se compone de 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. En lo que es los profetas, en sus inicios en la división del Antiguo Testamento se componen de 8 libros. Profetas anteriores y posteriores. En los anteriores 4 libros: Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y en nuestra Biblia son más, ¿no? Son 6 libros. En los profetas posteriores están 4 libros: Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los profetas menores en nuestra Biblia son 15, ¿no? Entonces hay una diferencia en lo que es sus inicios y en lo que es posteriormente. Entonces, acá tal vez pueda haber un poquito de detalle de información, ¿no? En los profetas mayores y menores varía, ¿no? El contenido en lo que es la sección. Por ejemplo, nuestra Biblia, ahorita no la tengo a mano, los profetas mayores son 5, ¿no? Y los profetas menores son 12. Entonces, eso también es un detalle importante, pero con el transcurrir de los años fue llegando, ¿no? A lo que tenemos hoy en día. El canon del Antiguo Testamento se compone de 11 libros, ¿no? Dentro de lo que es la sección de escrituras o los salmos. Por ejemplo, Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther, Eclesiastés, Daniel, aquí está, ¿no? Si alguien me dice, ¿y dónde están los otros profetas? Aquí está Daniel, Esdras, Nehemías, como un solo libro, dice, ¿no? Y Crónicas en nuestra Biblia, 13 se mencionó. Entonces, aquí está todo, como que dice, mezclado, pero después se va a ir ya ordenándose sistemáticamente, que es lo mismo que dije, para tener nuestra Biblia como la tenemos hoy. ¿Quién le dio validez al Antiguo Testamento? Nuestro Señor Jesús, el cual confirmó el canon hebreo, ¿no? En Lucas capítulo 24, versículos 27 y 24. A ver, vamos a dar lectura, por favor. Lucas capítulo 24, versos 27 y 24. Dice así: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces ahí está la validación, ¿no? Que nuestro Señor Jesús hizo de lo que es los libros del Antiguo Testamento. El Señor también exhortó a que se escudriñara la escritura, ¿no? Como menciona acá, de que se haga un estudio minucioso de lo que es la palabra. Hay muchos libros mencionados de paso en la Biblia, pero no llevan el sello de Dios como inspirados por Dios, ¿no? Como lo dice en Lucas. Y aquí hay algunos, ¿no? Por ejemplo, el libro de las batallas de Jehová, el libro de Jaser, los hechos de Salomón, las crónicas de Natán, las crónicas de Gad, ya me suena esto a película, ¿no? Las profecías de Ahías, las profecías del vidente Ido, ¿no? También está dentro de lo que es los libros apócrifos, Primera y Segunda Macabeo, Judith, Eclesiástico, ¿no? Incluidos en algunas Biblias, pero que no está en nuestro canon, ¿no? Entonces son más libros de referencia histórica y no cumplen lo que es los requisitos del canon, siendo inspiración de Dios, con autoridad, con profecía, ¿no? Y que
tal vez no cause alguna transformación en las personas. También debemos saber que hay un límite a la materia recogida para ser incluida como lo señala, ¿no? En Juan 20, 30, 31. No todo lo que hizo el Señor está escrito. Veamos lo que dice, por favor, en Juan capítulo 20. Versículos 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué les parece, hermanos? Entonces, no todo lo que hizo el Señor Jesús está registrado aquí, pero sí lo más importante para que creamos, dice, ¿no? En lo que el Señor Jesús hizo. Cuando murió el último de los apóstoles escogidos por el Señor, los creyentes decidieron poner en orden la historia de las cosas, teniendo los escritos de los apóstoles. Por ejemplo, el testimonio de Pablo, el testimonio de Pedro, el testimonio de Juan, el testimonio de Judas, el testimonio de Lucas, ¿no? Como menciona acá en cada referencia bíblica. El canon completo reconocido alrededor del año 367 después de Cristo, la totalidad de las escrituras fue reconocida por la Iglesia de los Santos, ¿no? Las cuales contienen la voluntad divina, toda enseñanza necesaria para el bien del creyente, el andar y el comportamiento del creyente, las promesas y la esperanza del retorno de Cristo, el triunfo sobre toda maldad, el reino glorioso de Cristo y el estado eterno. Entonces, todas estas menciones, todo lo que se menciona, perdón, es realmente lo que completa, ¿no? Lo que va a ser la palabra como lo que tenemos actualmente. Al completarse el canon, las escrituras fue reconocido por todas las iglesias como medio, hermanos, de autoridad, de respaldo. Las iglesias le dieron ese reconocimiento, ¿no? Cuán importante entonces es, hermanos, que Dios se mueve también a través de la iglesia, ¿no? La Biblia viene a ser la única corte de apelación en cuanto a doctrina, moralidad y el futuro. La Biblia abarca toda la fe, por la cual dice, nadie debe añadir ni quitar de lo que está escrito. Esa es una advertencia, ¿no? Que se lee en Apocalipsis, ¿no? El último capítulo que está aquí, 22, 18 al 19. Entonces, todo lo que tenemos en la palabra no podemos añadir ni quitar, sino tal y como está, la debemos tener, ¿no? Porque hay también juicio, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, hermanos. La confianza de que la Biblia procede de Dios. La mejor razón para esta confianza es que un libro de profecía es comprobado, porque anuncia el porvenir con lujos de detalle, como dice en Isaías, desde mucho más antes de que fuese escrito Apocalipsis, ya había una referencia de profecía, porque desafía al hombre en cuanto a lo pasado y lo porvenir, sí, ¿no? De lo que piensa que el hombre está seguro que va a suceder, aquí están las referencias bíblicas, ¿no? De que Dios tiene el control de todo, aún de nuestro futuro, de presente y futuro, ¿no? Porque se revela la sabiduría de un Dios creador, así es, ¿no? Se muestra a un Dios como lo vemos en la naturaleza, la revelación general, quién hizo todo lo que es la creación, desde el detalle, desde lo que es los tajivos, ¿no? Esas hermosas flores que en un momento adornan Santa Cruz. ¿Quién lo hizo, no? Dios. Semejante hermosura que tenemos, ¿no? ¿Quién lo pudo hacer en la grandeza de Dios? Porque no es palabra de hombre, sino de Dios, claro, ¿no? Y como les decía, nosotros al momento de hacer un estudio siempre debe haber el fundamento bíblico, la interpretación correcta, no acomodando lo que es el mensaje a nuestro criterio, a nuestra conveniencia o al uso inadecuado, sino palabra del Señor, ¿no? Y para eso siempre de un bosquejo en el sermón debe estar bien elaborado con los pasos que menciona la homilética y por supuesto acompañado con lo que es la hermenéutica y la exégesis como herramientas necesarias
para tener una buena exposición de la palabra del Señor y que lleve a la iglesia a los pies de Dios. Sus traducciones, ¿sabían ustedes que como había el idioma original, fueron añadiéndose libros en ese idioma, pero ya como un idioma internacional que es el griego, el hebreo tenía que adecuarse al griego, ¿no? Entonces, la Biblia es el primer libro que se tradujo en el año 250 antes de Cristo y se tradujo del hebreo al griego. Esta traducción que se llamó la Septuaginta o la traducción de los 70 se considera como la traducción más célebre y más antigua. Incluso, hermanos, en Israel hay museos, ¿no? De que cómo se tradujo en lo que es en esta etapa, ¿no? La Biblia. Y es importante saber el origen, ¿no? Los orígenes. Sus traducciones, según la historia, Ptolomeo Filadelfo, este era el rey de Egipto y Alejandría en su capital, entre los años 285 a 247 antes de Cristo, él encargó a 72 eruditos o doctores judíos, 6 de cada tribu, para realizar esta obra de traducción. Estos eruditos doctores se ubicaron en la isla de Faros para realizar este trabajo y esta obra se dice que fue terminada de entera satisfacción de todos los doctores en 72 días. Increíble, hermano, ¿no? Increíble. Si así nos pudiéramos de acuerdo, ¿no? Era mi pregunta, ¿no? El poder trabajar para la iglesia, así como lo hacen estos estudiosos de la palabra, cosas grandes sucederían, ¿no? En lo que es la iglesia. Así pasó la primera iglesia, ¿no? Unánimes, dice, juntos, pero ese es un tema de estudio en hechos. Continuemos con lo que es la teología. Sus traducciones, bueno, ya esto es un poquito más redundante, ya lo sabemos. También acá, como ha nacido la traducción del hebreo al griego, la Septuaginta. Luego también el latín era en ese tiempo el idioma oficial del Imperio Romano. Se tradujo también, ¿no? La Biblia al idioma latín, por lo cual la Iglesia Católica Romana es la que la tiene, ¿no? Sus traducciones en relación a la Septuaginta, hubo 3 reseñas. Por ejemplo, la primera fue la de Orígenes en Palestina, la segunda fue de Luciano en Asia Menor, la tercera era de Ezequío de Egipto. Estos 3 hombres sufrieron martirio, ¿no? Por lo que la historia registra. Y tenemos también aquí las versiones griegas, ¿no? Los judíos hicieron en el segundo siglo 4 versiones del canon hebreo. Primera, la traducción de Aquila, traducción de Teodosín, perdón, la traducción de Simaco y la traducción de Orígenes, ¿no? Este personaje que lo conocemos mucho en la historia de la iglesia. Sus traducciones, entonces, este era un prosélito, la traducción de Aquila, persona de origen pagano que se unen o se convertían al judaísmo. Él hizo una traducción excesivamente literal, no fácil de leer para los poco versados, ¿no? O sea, estudiosos. Él hizo esta traducción con el fin de combatir las doctrinas cristianas y también el uso de la Septuaginta, porque era la usada por los cristianos para demostrar que Jesús era el Mesías y los judíos no la aceptaron como Mesías. Entonces puede haber, hermanos, ¿no? En algún momento personas que con todo el conocimiento que tengan puedan usarlo de una manera que perjudique, ¿no? Entonces eso también es algo para tomar en cuenta. Y Pedro en sus 2 tomos y Judas advierten, ¿no? Que en los postreros días vendrán falsos maestros que enseñarán y deleitarán sus oídos con aquello que quieren escuchar, con fábulas huecas, filosofías, sin ni siquiera tener nada de fundamento. Entonces, por eso también estudiamos, ¿no, hermanos? Para saber nuestra historia, para saber los orígenes y combatir ciertas, tal vez, enseñanzas, si podemos hablar doctrina también, ¿no? Si puede haber algún tipo de algo que fue erróneo, ¿no? Entonces, debemos nosotros sí o sí seguir estudiando, ¿sí? Muy bien. Hermanos, les pido un favor. Estoy un poco resfriado, me está
picando mucho la garganta, a veces me corta. Quedaremos hasta aquí. Yo voy a grabar la clase. Mañana aún hay más láminas. Entonces voy a esto mandarlo al grupo como clase grabada, como una clase que les debo. Y el día miércoles, por favor, nos reencontraremos para lo que es el examen, ¿ya? Prácticamente el examen va a ser de lo más fundamental, ¿no? Por ejemplo, eh, hablamos de mucha teología, ¿no? Teología de Dios en cuanto a la Trinidad, hablamos de lo que es la Biblia en este sentido, hablamos de lo que es la iglesia, ¿no? Entonces, esos temas principales lo voy a introducir al examen final para que usted pueda responder, ¿ya? Y quiero hacerlo algo dinámico con alguna plataforma y pueda usted también, ¿no? Ver su capacidad, hasta dónde puede llegar. No voy a pedirle pregunta no le voy a dar pregunta que usted no haya estudiado, ¿sí? Tal vez una o dos por ahí, ¿no? Para ver cuánto sabe, ¿sí? Va a disculpar si tal vez lo hago enojar. Ok, vamos a terminar. Pastor Joel, por favor, despídanos con oración final. Gracias por su tiempo, espero de ser de ayuda bastante. Cualquier cosa puedan preguntarme, hermanos. Adelante, pastor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te agradecemos una vez más por tu amor, tu misericordia que nos has tenido en este lugar. Señor, te pedimos una bendición especial para nuestro maestro, Pastor Ramiro. Señor, bendícele, dale sanidad a su cuerpo, Señor, para que pueda fortalecerse. Así también a mis compañeros, que sigamos siempre adelante. Gracias por este tiempo que hemos tenido de aprendizaje y en nombre de Jesús nos despedimos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Hasta la próxima.